Hoy viernes 25 de abril la iglesia celebra la fiesta de San Marcos Evangelista, que primero acompañó en Jerusalén a San Pablo en su apostolado y después siguió los pasos de San Pedro, quien lo llamó su hijo. Es tradición que en Roma recogió en su evangelio la catequesis de Pedro a los romanos y que fue él quien instituyó la iglesia de Alejandría en el actual Egipto. Etimológicamente, Marco es aquel que es recio como martillo, o nombre relativo al dios Marte, es de origen latino. San Marcos es patrón de los abogados, notarios, artista, de vitrales, cautivos de Egipto, Venecia, contra la impenitencia y las picadas de insectos. San Marco es judío de Jerusalén, acompañó a San Pablo y a Bernabé, su primo, a Antioquía en el primer viaje misionero de estos, Hechos de los Apóstoles 12:25. También acompañó a Pablo a Roma, se separó de ellos en Perga y regresó a su casa. Hechos 13:13. No sabemos las razones de esa separación, pero sí sabemos que causó una separación posterior entre San Pablo y Bernabé, cuando San Pablo rehusó aceptar a San Marcos. Bernabé se enojó tanto que rompió su asociación misionera con San Pablo y se fue a Chipre con Marcos, Hechos 15:36-39. Años más tarde, San Pablo y San Marcos volvieron a unirse en un viaje misionero. Fue discípulo de San Pedro e intérprete del mismo en su evangelio. El segundo evangelio canónico, el primero en escribirse, San Marcos, escribió en griego con palabras sencillas y fuertes. Por su terminología, se entiende que su audiencia era cristiana. Su evangelio contiene historia y teología. Se debate la fecha en que lo escribió. Quizás fue en la década 60-70 años después de Cristo. Juntos con Pedro fue a Roma. San Pedro, por su parte, se refería a San Marcos como mi hijo. Primera de Pedro 5:13. A veces el Nuevo Testamento lo llama Juan Marcos. Evangelizó y estableció a la iglesia de Alejandría, fundando allí su famosa escuela cristiana. Murió mártir aproximadamente el 25 de abril del año 68 en Alejandría, y sus reliquias están en la famosa Catedral de Venecia. Su símbolo es el león alado. Tanto este símbolo como el de los otros 3 evangelistas son muy antiguos. De ellos hablan San Jerónimo y San Agustín, explicando que San Marcos, en su primer capítulo, habla de Juan el Bautista en el desierto y el león es el rey del desierto. En Venecia se veneran en la preciosa catedral de su mismo nombre los restos mortales del evangelista, cuyo traslado de Alejandría se remonta al siglo IX. San Marcos Evangelista. San Marcos era primo de San Bernabé y acompañó a este y a San Pablo en el primer viaje misionero que hicieron estos 2 apóstoles. Pero al llegar a las regiones donde había muchos guerrilleros y atracadores, donde según las palabras de San Pablo, había peligro de ladrones, peligro de asaltos en los caminos, peligro de asaltos en la soledad, Marcos se atemorizó y se apartó de los 2 misioneros y se volvió otra vez a su patria. En el segundo viaje, Bernabé quiso llevar consigo otra vez a su primo Marcos, pero San Pablo se opuso diciendo que no ofrecía garantías de perseverancia para resistir los peligros y las dificultades del viaje. Esto hizo que los 2 apóstoles se separaran y se fueran cada uno por su lado a misionar. Ahí podemos ver cómo los discípulos
del Señor eran seres humanos, o sea, personas que tenían dificultad también entre ellos, y eso nos da a nosotros ver que el Señor elige no a los que son buenos, no a los que hacen las cosas perfectas, sino que elige siempre a los débiles, a los pobres, a los enfermos, para poder llevar su palabra justamente en la debilidad, que se muestre la fuerza de Cristo en cada uno de los que evangelizan. Por eso San Marco en ese momento se atemorizó, un temor normal, humano. Yo pienso que si estuviera en ese tiempo, yo hubiese sido igualita que Marco, porque soy una persona totalmente temerosa a muchas cosas, me acobardo frente a cualquier acontecimiento y peligros y esas cosas. Y pienso que si tuviera en ese tiempo, me hubiese ocurrido lo mismo que Marco, hubiese salido corriendo. Entonces San Pablo tiene su razón, decía que este hombre no garantizaba nada porque ante cualquier peligro iba a salir corriendo. Por eso muchas veces le he dicho al Señor, Señor, yo no sirvo, pero el Señor siempre elige aquello que no sirve para manifestar su obra en nosotros. San Marcos llegó a ser el secretario y hombre de confianza de San Pedro, como le escuchaba siempre sus sermones, que no eran sino el recordar los hechos y las palabras de Jesús. Marcos fue aprendiéndolo muy bien y dice que a pedido de los cristianos de Roma escribió lo que acerca de Jesucristo había oído predicar al apóstol. Esto es lo que se llama Evangelio según San Marcos. El Evangelio de San Marcos es como una repetición de lo que el apóstol Pedro predicaba. Es el más corto de los 4 evangelios. El de San Lucas tiene 1140 frases. El de Mateo tiene 1068. El de San Juan 879 y el de San Marcos solamente tiene 746 frases. Son 16 capítulos llenos de narraciones muy vivas, gráficas, salpicadas de detalles interesantes. Se propone no dejar de narrar lo que contribuya a hacer más llamativa la narración. Allí parece estar hablando un testigo ocular que se ha fijado en todo y lo repite con agrado. Es el reflejo de lo que San Pedro presenció y que se le ha quedado grabado en su memoria. Se fija más en los hechos de Jesús que en sus discursos. Sus narraciones son agradables por lo frescas y espontáneas. Parece un reportero gráfico narrando lo que sus ojos vieron y sus oídos escucharon. Presenta atractivos cuadros, gestos, miradas, sentimientos de Jesús. Dicen los especialistas que el Evangelio de San Marcos, mientras más se le estudia, más se convence uno de que el que lo escribió era un verdadero artista de la narración y que con este escrito contribuyó a que muchos millones de lectores se entusiasmen por la persona de nuestro amable Salvador Jesucristo. Un sabio afirmó que el Evangelio de San Marcos es el libro más importante que se ha escrito, pues parece que fue el primer evangelio que se escribió y que de él sacaron mucho material los otros 3 evangelistas. San Marcos tiene 105 paisajes y de ellos aparecen 93 en Mateo y 85 en Lucas. De las 746 frases de Marcos, San Mateo reproduce 606 y copia el 51% de las palabras que emplea Marcos. San Lucas reproduce en su Evangelio 320 de las 746 frases de San Marcos. Solamente hay 24 frases de San Marcos
que no se encuentran ni en Mateo ni en Lucas. Por eso es que el Evangelio de San Marcos es un libro verdaderamente importante. San Pedro llama a Marcos en sus cartas hijo mío, y San Pablo, cuando escribe a Timoteo desde su prisión en Roma, le dice: tráigame a Marcos, porque necesito de su colaboración. Dicen que San Marcos fue nombrado obispo de Alejandría en Egipto y que allá en esa ciudad fue martirizado por los enemigos de la religión un 25 de abril. La ciudad de Venecia, Italia, lo eligió como patrono y construyó en su honor la bellísima catedral de San Marcos. San Marcos Evangelista, ruega por nosotros.